Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Noisy Biz. Esta será una entrega distinta. Les quiero mostrar un poco del trabajo que se ha ido haciendo en la planta alta. Son trabajos que no puede hacer una sola persona. Por ello contraté una constructora que tiene los recursos y el personal para llevarlos a cabo. Lo primero es la demolición de los techos de concreto. Esos techos están muy dañados y presentan goteras. El arco de soporte en el taller del lado izquierdo ya no será necesario y será removido para no limitar el uso de este espacio. La altura de los talleres y del baño se elevará un poco, lo que permitirá elevar el nivel de los dinteles. El muro, la puerta y la ventana en el taller del lado derecho serán demolidos. Esos son los trabajos de demolición, pero la constructora desde luego también construirá los nuevos techos de concreto. Se utilizará la técnica losacero para lograr techos muy derechos y para dar a los talleres un aspecto menos doméstico. Por último, se colocará la estructura de herrería al borde del balcón, de la cual, en un futuro, se colgarán macetas con plantas para lograr una celosía verde. En esta entrega voy a mostrar los trabajos que se realizaron en el taller del lado izquierdo y el baño. Este es el comienzo de la demolición del techo viejo, que resultó no ser una losa de concreto, sino un enladrillado. Una técnica tradicional para construir techos en la que se superponen varias capas de losetas de barro. Eso permitió que la demolición de este techo se pudiera llevar a cabo en 2 días por 2 personas. Para demoler este techo, solo se utilizó un mazo y un rotomartillo un poco más potente que el que yo utilizo. Al principio se colocó una lona para proteger el piso de la caída de escombros, pero resultó impráctico por la cantidad de escombros y se dejó de hacer. En unas horas ya estaba demolida un poco más de la cuarta parte del techo. Y al final del primer día, 3/4 partes del techo del taller ya estaban demolidas. Se montó un tobogán provisional para arrojar por él los escombros y atraparlos abajo en costales. Al día siguiente se demolió el volado y el techo del baño. Y en el taller se demolió el resto del techo, las vigas y el arco de soporte. Al día siguiente se nivelaron los muros, se colocó la estructura de acero para la nueva cadena y se colocaron las vigas de acero que soportarán el nuevo techo. También se colocó parte de la cimbra para el colado de la cadena. Se puede ver que las vigas de acero quedarán hundidas en la nueva cadena. Aquí la vista por fuera del taller. Una vez colada la cadena, se comenzaron a colocar las láminas de acero galvanizado. Estas láminas se fijan firmemente a las vigas de acero. La estructura tiene una ligera pendiente para dejar que el agua de lluvia escurra hacia el patio interior. Y aquí, una vez más, la vista desde el exterior. Aquí está ya la estructura terminada. Así se ve la estructura por arriba.
Esas tablas que se ven son para hacer la siembra para el colado del concreto. Y así se ve el nuevo techo de concreto. Para un colado rápido y eficiente se mandó pedir una revolvedora y una bomba de cemento. Desafortunadamente no pude estar presente al momento del colado, y en general preferí filmar siempre al final del día para no entorpecer las labores de la constructora. Eso es todo lo que tengo para ustedes en esta entrega. Si les interesa seguir el desarrollo de este proyecto de renovación, los invito a que se suscriban al canal. En la próxima entrega les voy a mostrar los adelantos que se llevan hechos en el otro taller de la planta alta, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.